Son las 12:41. Rolo, ¿qué es esta historia del comisario y el piquete? La historia del comisario y el piquete fue un poco el tema del día durante la tarde de ayer por lo que ocurrió en 9 de julio y Córdoba. Vos viste, Jorge, lo habíamos anunciado acá, lo hablamos en el programa, que la intención de los piqueteros era marchar, ir al Ministerio de Desarrollo, después ir hacia Plaza de Mayo, hacer un acampe, bueno, el acampe que duró toda la noche finalmente. Sí, ahora se levantó, digamos. Claro, ¿no? pero digo que terminó durando 22 horas, estuvieron toda la noche ahí. En ese contexto, cuando empieza la policía a cortar calles para desviar el tránsito, que el tránsito no llegara hasta donde estaban los piqueteros, se decide hacer el desvío por Avenida Córdoba. O sea, vos ibas por 9 de julio en dirección sur, subiendo hacia el Ministerio de Desarrollo, y la policía te ordenaba obligatoriamente doblar por Córdoba, donde se armó un gran embotellamiento y donde estaban las cámaras de el Noti 13 y de TN. Lo cuento porque fue un factor clave que estuvieran las cámaras. En ese contexto aparece un conductor, un joven que se llama Álvaro Durán, que tiene 33 años, que es de La Lucila de Vicente López, con su Chevrolet Sonic. Llega hasta el punto donde la policía está cortando el tránsito, la policía le indica que doble, como todos, que los obligaban a doblar hacia Córdoba, no podía seguir por 9 de julio, y él decide seguir. O sea, le dice, no, yo tengo que seguir porque voy acá, a menos de 100 metros está la cochera, al lugar al que yo voy. Quiero pasar. La policía le dice que no. Y ahí empieza una discusión entre Álvaro y los policías, que para evitar que él siga con el auto, se le empiezan a parar adelante del coche. Él va avanzando centímetro a centímetro, mientras los policías lo van tratando de arriar hacia Cerrito, hacia hacerlo frenar. Cuando ven que él lo quiere parar, que él no llega a tener una actitud agresiva en cuanto a atropellar a nadie, que se entienda. Él intenta seguir avanzando, los policías se le empiezan a acercar, lo rodean, llegan las cámaras de televisión, todo esto está filmado. Un policía se le empieza a parar adelante del coche, le empieza a indicar estacione ahí, estación en Cerrito y Córdoba. Él va avanzando a poco, el policía lo acusa de tocarlo con el auto, le dice, me está golpeando con el auto. Igual era mínimo, era un roce porque estaban a paso de hombre en medio de la manifestación. Se baja otro automovilista que estaba atrás de Álvaro, a putearlo a Álvaro para decirle, correte de una vez, que quería seguir con el camino que le marcaba la policía, el otro automovilista, y como Álvaro estaba discutiendo con la policía, trababa, no avanzaba la fila. Claro, no avanzaba su fila. Así logran llevarlo de a poco los policías hasta Cerrito y lo hacen frenar. Ahí le hacen bajar la ventanilla, le piden los documentos del coche, él la baja poco, se escucha que se queja, le dice, mirá, le dice algo sobre la cámara, el policía le responde, la prensa está haciendo su trabajo, usted tiene que darme los documentos, me tiene que entregar los documentos del coche. Ahí se nota que hay un intercambio de palabras, porque Álvaro no se lo escucha porque está dentro del vehículo justamente, la cámara filma todo, y todo deriva en que la policía decide hacerlo bajar del auto, lo obliga a bajar del auto, le golpea el vidrio hasta que lo obliga a abrir la puerta, y una vez que baja, lo esposan a Álvaro. Le ponen las esposas delante de las cámaras de seguridad y las cámaras de televisión y lo llevan caminando hasta un patrullero, lo suben en la parte de atrás del patrullero, bajándole la cabeza como si fuera un chorro, y se lo llevan a la comisaría. En el medio ocurre algo que no mostraron las cámaras de seguridad, que es que la policía consulta con quien era el fiscal a cargo del turno, el fiscal de flagrancia. Son los fiscales, Jorge, que tienen obligación de intervenir en delitos infraganti y tienen un procedimiento especial que hace que la sanción o no sanción se dé en un plazo mínimo. En 4 días se resuelve todo cuando a vos te agarran infraganti con este nuevo sistema. La policía llama al fiscal Carlos Caputo, le notifica en su versión lo que está ocurriendo, le dicen al fiscal que Álvaro está cometiendo el delito de resistencia a la autoridad, que es ni más ni menos, Jorge, que resistirse o
desobedecer a un funcionario. No hay más que eso, porque se habló, algunos dijeron atentado a la autoridad. No hubo atentado, ni tampoco le imputaron atentado. Le imputaron resistirse o desobedecer a un funcionario. Es un delito que se castiga con 15 días a 1 año de cárcel en suspenso, por supuesto. Y el fiscal Carlos Caputo les dice que les da el ok para la detención. No es un tema menor, o sea, la policía claro que no actuó solo por decisión propia, sino que hizo lo que tiene que hacer, que es buscar el aval judicial lo reciben, lo llevan a Álvaro a la comisaría. Mientras lo tienen demorado ahí, las imágenes salían al aire, estaban en el Noti 13, como te dije, las empieza a emitir TN, se viralizan, explotan por todos lados, y ahí decide intervenir Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la ciudad, que llama al fiscal Caputo y le dice, liberalo a este joven, da la orden de liberarlo, llama a la comisaría, les dice que están gestionando la orden de libertad, se lo libera a Álvaro, y después D'Alessandro llama a este joven, le pide disculpas. Horacio Larreta hace lo mismo, Horacio Rodríguez Larreta llama al joven, le pide disculpas a Álvaro, y anuncian los dos, en realidad el que lo hace es Marcelo D'Alessandro, que desafectó de la policía de la ciudad al comisario que estaba a cargo de esta situación, y que le están abriendo un sumario disciplinario, un sumario administrativo, donde esperan ellos, lo que dice D'Alessandro es que esto llegue a la exoneración, que lo van a echar al comisario. O sea, el comisario está ya sancionado, de hecho, al desafectarte del servicio, con el sumario abierto, pasas a cobrar la mitad del sueldo mientras dure el sumario. Cuando termine el sumario puede eso derivar en una sanción, que van desde perder parte de tu sueldo por un tiempo, días de arresto, o que te echen. Que te echen, no tenés baja, nada, como que te echan del laburo, sin indemnización en este caso, te vas. La causa no va a avanzar, o sea, la causa está muerta, de hecho, desde que desautorizaron a la policía que había informado al fiscal. El fiscal en un primer momento actúa informado por la policía. Si esa información, ese acta que labra la policía queda desautorizada, la causa se cae por su propio peso, no existe más. O sea, Álvaro Durán no va a tener ningún tipo de consecuencias penales por esta situación. Estuvo en la comisaría y lo acompañó ahí Marra, Rodrigo Marra, que es Ramiro Marra, perdón, que es del partido de Milei, que fue a la comisaría y que después, cuando se intentó contactarlo Álvaro para hacer notas, se ponía como condición que Marra lo acompañara en las notas. Finalmente las notas nadie pudo hacer notas, no las hizo en ningún lado. Esta es la situación. ¿Pero por qué? ¿El tipo es un tipo del partido de Milei? No. Marra fue el único. El que se puso a disposición. Tuvo el reflejo de ir a la comisaría a tuitear, a decir estoy acá en la comisaría reclamando para que lo liberen, y después lo acompañó cuando salió. Esto que es polémico en un punto, perdóname, Rolo, es un dato político, que Marra en su momento había lanzado una especie de espacio antipiquetero, antipiquetes, por eso fue ahí, y bueno, y es levantar una bandera también para llevar agua para su molino. Por eso lo contaba, Jessy, porque no es un dato menor, que también entró a jugar la política en todo esto. Muchos políticos tuitearon sobre el tema. Los primeros fueron los de la ciudad, haciéndose, no cargo, porque ahí está el otro punto, sino echándole la culpa al comisario, diciendo un policía así no puede estar en la policía de la ciudad. La situación, Jorge, abrió por supuesto todo un debate, porque de más está decirlo que había otra gente cometiendo un delito, que es cortar el tránsito, cortar la libre circulación. O sea, eso estaba ocurriendo y la policía no actuó contra ellos. No estoy reclamando que lo haga, pero la policía no estaba actuando contra ellos, y el fiscal tampoco. Carlos Caputo tampoco le ordenó a la policía detenga a los que están complicando el tránsito. Y la política no sancionó a ningún comisario que no ordene eso. Y también hubo, por supuesto, Ceci, la política no le ordenó nunca a la policía que hiciera algo contra el piquete, y tampoco nadie se hizo cargo de qué órdenes tenían los policías, porque el comisario no cortó el tránsito porque le cantó, porque se le ocurrió. El comisario, que en realidad fueron sus hombres, el comisario termina pagando el pato por toda la situación, no decidió él por las suyas que iba a desviar el tránsito en 9 de julio y Córdoba para que el tránsito no se cruzara con la manifestación. Eso es una decisión que se toma en otro lado, y nadie se hizo cargo de esa decisión. Lo que hizo el comisario y sus hombres es ejecutar lo que se decidió políticamente, que es que cuando hay un corte
de calles en una protesta social, al tránsito se lo desvía para que el tránsito no se junte. Bueno, eso nadie lo explicó. Y lo otro que nadie explicó, digo, me imagino que es un tema del cual todos quieren opinar, pero quiero contar esto. ¿Qué va a pasar en el próximo piquete cuando un automovilista desobedezca la orden de la policía de desviarse de su camino para no cruzarse con el piquete? ¿En qué sentido, me lo pregunto? ¿Qué creen ustedes que va a hacer la policía cuando un automovilista pase los enfrente y le diga: yo no voy a obedecer, yo voy a seguir de largo? Sí, claro. ¿Va a haber otro comisario que se va a quedar va a tomar la decisión de quedarse sin carrera, sin profesión, sin sueldo, sin forma de mantener a sus hijos por frenar el paso de un auto? Y los agentes de más baja graduación, que son los que frenaron este auto, ¿sí? Con los cuales no se metieron, ¿por qué? Porque se llegaban a sancionar a un tipo de la tropa, y el escándalo que iban a tener adentro de la policía no lo frena nadie, Jorge. Porque si pagaba el oficial de más baja graduación por haber detenido a Álvaro Durán, esto iba a tener un problema grave. Me parece que el problema grave que tienen para adelante es: ¿qué policía va a enfrentar a alguien que decida desobedecer la orden de no seguir por el Es interesante camino, lo que planteas, porque, a ver, obviamente a mí me parece mal que corten la calle, sí, y que el poder político, por cagones o por conveniencia política, por especulación, no haga nada para evitarlo. Ahora, también me parece mal que el tipo... A ver, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, el tipo no cruza. Sí, pero quiero... No cruza, vos me entendés que no llega a cruzar. Pero quiero hacer un punto sobre dos situaciones. Además está decir que no estamos en Estados Unidos, y en Estados Unidos no se permite que te corten toda la calle y no te Claro, no se dejen permite lo primero, digamos. No se permite desde ahí. Hoy, a la noche hubo un ejemplo en Plaza de Mayo, que fue que negociando el Ministerio de Seguridad logró que la Campe siguiera, pero que se subiera a la vereda y a la plaza, y que dejara la vía de circulación abierta. Acá se podría haber negociado: chicos, ¿van a ir a acampar? Bueno, vayan hasta la plaza y acampen en la plaza y no corten el tránsito. Claro. Eso no se hizo. La excusa del gobierno de la ciudad es, una vez que tenemos a tanta gente adentro de la ciudad, porque no la frenan las fuerzas federales y no la fuerza de la policía bonaerense, ya no podemos ir al tira y al afloje para que se corran. Pero lo que quiero decir es esto: hablo por un lado de los policías. Si a los policías le dan la orden de que nadie pasa para no meterse con la marcha, la tienen que hacer obedecer. Si los desautorizás con la orden que les diste, el día de mañana la policía no te va a cumplir la orden que vos les diste. No van a cortar el tránsito. No digo que vaya a haber una rebelión, les va a pasar eso. ¿Qué alternativa tenían estos policías? Y ahí es donde sí voy contra los policías. La decisión de tratar de llevar esto a una causa judicial que incluyera esposas y traslado en un patrullero, la buscaron los policías y fue un exceso, un abuso en su autoridad. ¿Qué debieron haber hecho? Pararlo, como lo pararon, frenarlo, labrarle un acta, si querían, por una infracción, y labrarle también un acta, si querían, por resistencia a la autoridad, dejarlo demorado horas al costado, que es lo que te hacen. A mí me ha pasado, cuando te parás delante del agente de tránsito y le decís: yo quiero cruzar, y empezás a discutir, al último que dejan pasar es a vos, y de esa manera, digamos, de alguna manera hacen un equilibrio entre una actitud belicosa que puede llegar a tener y lo que está pasando. Llevarlo detenido es un exceso. Podrían incluso haberle abierto la causa por resistencia a la autoridad, imputarlo, darle la notificación, ya tenían todos sus datos, tenían su auto, y no llevárselo preso. Ahí es donde hizo una de más el operativo policial. Por supuesto, no se tiene que dejar atropellar por un auto. Por supuesto, si estás marcando una orden, tenés que poner un límite. El tema es con qué dureza pones ese límite. Y acá, en ese aspecto, se excedieron. Para mí, ¿no? Llevárselo preso esposado cuando hay... es una barbaridad. Es una locura, porque de hecho pasa algo también, Jorge. Cuando hay manifestaciones, no se hacen multa de tránsito. Se libera todo. Claro. Estacionan 50 colectivos en la calle y no les hacen multa. Y no le hacen multa a nadie que transgreda las leyes de tránsito. A mí ayer me tocó estar ahí en el medio del lío.
Y lo que resulta o lo que termina pasando es que ahora la gente es la organizadora de los pases y decide cómo actuar mientras tenés la protesta ahí. Por ejemplo, yo venía por Lima, quería cruzar una ambulancia, nadie le daba el paso. A mí esa situación me estresó porque venía una ambulancia, y venía con sirena, con todo. Hasta que, bueno, termino tirando el auto para atrás, choco al que estaba atrás, un desastre. ¿Chocaste? Pasó la ambulancia. Sí. Ay, no. Se está enterando el audio. Pasa la ambulancia. Pero ¿a qué quiero decir con esto? He visto gente que se baja de los autos y que habla con los piqueteros y le dice, déjame este lugar. Entonces el Estado, si pones a decorado en vez de la policía, puede llegar a ser exactamente lo mismo, porque lo que está pasando es que la gente, tanto la que es víctima del piquete como los que están haciendo el piquete, empiezan a tratar de organizar un espacio en el que el Estado, por distintas razones, parece no querer intervenir. No interviene. No interviene, excepto la foto de ayer, que ¿por qué sale la reta rápidamente a decir esto estuvo mal? Porque la foto es que llevan preso al tipo al que quiere circular libremente. Y no al que está cometiendo el primer delito, que es interrumpir la calle. El tema es que no es la foto, es lo que pasa, porque en definitiva acá... En lo personal comparto todo el análisis que hizo Rolando sobre el exceso, quedó claro. No me olvidaría que fue convalidado por un fiscal, por Carlos Caputo, porque si no, el hilo se corta siempre por lo más delgado. Y bueno, eso también hay que decirlo. Pero digo, en definitiva, lo que impactó de la foto de ayer es que todos nos sentimos un poco el pibe que quiere ejercer el derecho a transitar libremente, un derecho constitucional básico, inalienable, y que la verdad que no corremos con la misma suerte que aquellos que violan la ley ocupando el espacio público. Entonces ahí es donde decís, bueno, evidentemente también hay algo que baja de arriba hacia abajo, valga la redundancia, que tiene que ver con esto del piquete se protege y al ciudadano que quiere circular se lo castiga. ¿Cómo? Desviándolo. Bueno, en este caso, en el Ciudad de Buenos Aires, solo en mayo, que está el relevamiento completo hecho por Policía de la Ciudad, hubo 150 cortes o intentos de cortes de calles. 150, son 5 por día. Y si sacamos los fines de semana, el promedio te da más alto. O sea, la gente estaba, y lo veníamos marcando, Jorge, cuando fue el corte que hicieron los camioneros, cuando fue el piquete de la semana pasada, donde también se viralizó la imagen de una mujer que, como decía Jessica, empiezan a autorregularse. Se bajó del auto, fue a hablar con el piquetero que le estaba cortando el tránsito, decía, y le dijo, cargo? ¿Quién está a cargo? Tráeme el que está a cargo. Déjame pasar porque yo tengo que ir a trabajar. Y le decía, para pagar los impuestos, para mantener los planes sociales que vos estás reclamando. Entonces, déjame pasar. La gente la aplaudió y finalmente se abrió una brecha y pasó. Pero todo arreglado entre particulares, entre los que cortan y los que no cortan, porque el Estado decidió dar un paso al costado. E incluso, y sumo este elemento, Marcelo Alessandro decía ayer algo en lo que tiene razón también. Acá el problema es que dejaron llegar todo el conflicto social a tal punto donde la única aparición del Estado termina siendo policial, cuando este es un tema, el del reclamo de los planes, si los van a recibir o no, de desarrollo social, del Ministerio de Economía, de otros factores del poder y otros factores de la administración que no son lo policial. Entonces naturalizamos que la gente proteste y nadie atiende a los que protestan, se quedan ahí. Y claro, nos jodemos todos, los que están protestando y los que no fumamos la protesta en la calle. Es la 1 de la tarde.